A Pepe Aguilar le queda un solo concierto en Estados Unidos. Uno de los 10 que anunció con bombo y platillo para este 2026, sobrevive nada más el de este domingo 12 de julio en un teatro al aire libre de Virginia, y ni siquiera ese está lleno. Hoy, a 6 días de que salga a ese escenario, todavía se pueden comprar boletos en las gradas y hasta en el pasto. La imagen del mapa de asientos en la página de venta cuenta una historia que ningún comunicado de la familia va a contar por ustedes. Ese mapa es el objeto que va a mandar en todo este video, un mapa lleno de butacas disponibles a menos de una semana del show. Guárdenlo en la cabeza, porque lo vamos a mirar varias veces, y cada vez va a decir algo peor. El domingo 12 de julio, Filing Center, dentro del Parque Wolf Trap, en Viena, Virginia, 8 de la noche. Esa es la única fecha en pie de una gira que arrancó como el gran regreso de Pepe Aguilar a los escenarios de Estados Unidos y terminó convertida en una sola función a la que todavía le sobran lugares. ¿Cómo se cae una gira de 10 fechas hasta quedar en una? ¿Por qué desaparecieron 9 conciertos casi sin que la familia dijera una palabra? ¿Y por qué, mientras a Pepe le sobran asientos en un teatro, hay otra cantante llenando arenas en ese mismísimo país, con sold out tras sold out, en las mismas semanas, a veces en las mismas ciudades? Esa cantante tiene un apellido que ustedes conocen de sobra, y la comparación ya no la estoy haciendo yo, la está haciendo medio internet. Antes de que termine este video van a tener el marcador completo, ciudad por ciudad, boleto por boleto, cuántas fechas agotó una y cuántas canceló el otro. Y van a entender por qué ese domingo 12 de julio se volvió una especie de examen final para todo el Imperio Aguilar en el único mercado donde de verdad está el dinero. Porque en juego no hay poca cosa. Estados Unidos es donde una familia como esta gana de verdad. Un concierto en un teatro grande de allá deja lo que no deja media gira por provincia. Y cuando ese mercado te da la espalda, no te la da un público cualquiera, te la da tu caja registradora. Díganme una cosa desde ahorita, para irnos calentando. Si un artista cancela 9 de 10 conciertos, ¿es culpa del clima, de la economía, de la mala suerte o del público que sencillamente dejó de querer ir? Déjenlo en los comentarios, porque de eso vamos a hablar todo el video. Y guárdense un dato para el final, porque es el que le pone el moño a toda esta historia. Hay una persona en este chisme a la que la familia quiso mandar al olvido, a la que se le dio por acabada, a la que hasta se llevó a los tribunales. Esa misma persona es la que hoy vende más que nadie en el país donde los Aguilar querían reinar. Su nombre lo van a escuchar mucho en los próximos minutos, y cada vez que aparezca, el mapa de asientos de Pepe se va a ver un poquito más vacío. Ténganla presente. Es la protagonista secreta del 12 de julio, aunque ni siquiera vaya a estar ahí. Vamos por partes, que aquí lo bueno está en el orden. Rebobinemos a principios de este año. Pepe Aguilar anuncia su gira por Estados Unidos para 2026, 10 fechas. Una gira presentada como un recorrido serio por escenarios importantes, del tipo que se llenan con familias mexicanas que llevan años viéndolo, que crecieron con su papá don Antonio, que se saben cada ranchera de memoria. La promesa era esa, el patriarca cantando para su gente en el país donde vive buena parte de su gente. Un plan que sobre el papel no podía fallar. Pepe Aguilar no es un debutante, es un apellido con décadas, con Grammys, con una marca familiar que llena palenques en México sin despeinarse. Si alguien tenía el terreno ganado en Estados Unidos, era él. Los primeros temblores llegaron hace más de 3 meses. A finales de marzo se informó que la gira empezaba a tambalearse. 2 fechas caídas y otras 5 señaladas en riesgo por ventas bajas. Todavía se podía leer como un ajuste. Pasa. Un artista mueve un calendario, reacomoda, junta funciones de 2 ciudades cercanas. Nadie enciende las alarmas por 2 fechas. La maquinaria de la familia, además, no salió a explicar gran cosa. Silencio. Un reacomodo técnico, dejaron entender. Nada que ver aquí. Pero el asunto no se detuvo ahí, se aceleró. El golpe grande cayó hace unos 2 meses. A principios de mayo se informó que Pepe Aguilar había cancelado 9 de sus 10 conciertos en Estados Unidos. 9. La gira entera reducida a una sola función. Y la razón que apareció una y otra vez en la prensa de espectáculos fue la misma, sin rodeos, sin adornos, ventas bajas. La gente no estaba comprando. No es que hubiera un problema de fechas, ni de recintos, ni de logística, es que las butacas no se vendían. Aquí es donde el objeto de hoy, el mapa de asientos, empieza a enseñar los dientes.
porque hubo un detalle que a mucha gente le llamó la atención y que conviene entender bien, con calma, porque es el corazón de todo. Durante semanas, varios de esos conciertos se veían casi agotados en las plataformas de venta. Los mapas aparecían en verde, llenitos, como si no quedara ni un rincón, y sin embargo se cancelaban. Ahí está la pregunta que no cierra. ¿Cómo se cancela por baja venta algo que se ve lleno? La explicación que circuló en la prensa especializada es de las que dejan pensando. Buena parte de esos lugares que se veían ocupados no correspondían a boletos vendidos de verdad. Eran reventa. Eran bloqueos temporales de la propia plataforma, esos apartados que el sistema marca como no disponibles aunque nadie los haya pagado. Asientos que se veían tomados, pero que nunca se convirtieron en una persona sentada con su entrada en la mano. El mapa lleno era un espejismo, un decorado, y cuando llegó la hora de la verdad, la butaca real, la de alguien que saca su cartera y va, no estaba. Piénsenlo, porque es más grave de lo que suena. Un mapa que se ve lleno tranquiliza al artista, tranquiliza a la prensa, tranquiliza al público que dice, ah, se agotó, ha de estar bueno. Es una foto de éxito, pero si debajo de esa foto no hay gente que pagó, la foto miente. Y a la hora de montar la producción, de pagar músicos, escenario, luces, traslados, el que descubre la mentira es el propio artista. Cuando ve que el recinto que en pantalla estaba lleno, en la vida real estaría medio vacío. Ahí es donde se cancela, para no salir a cantarle a las butacas. Y aquí hay un silencio que grita, porque 9 conciertos no desaparecen solos, sin que nadie diga nada. 9 fechas de un artista de este tamaño se caen, y lo normal, lo esperable, sería un comunicado, una explicación, un por causas ajenas, algo, cualquier cosa, pero lo que hubo fue, en buena medida, silencio. Las fechas se fueron esfumando de las plataformas casi en secreto, una tras otra, sin un anuncio grande, sin que el propio Pepe saliera a poner la cara y explicarle a su público qué había pasado. Y ese silencio es una decisión, no un descuido. Cuando cancelas en voz baja, apuestas a que la gente no sume, a que nadie note que de 10 quedó una. Es la vieja táctica de barrer el problema debajo del tapete y confiar en que nadie levante la esquina. El problema es que en este canal levantamos tapetes para desayunar, y el público del chisme también. Así que ese silencio, en lugar de tapar la historia, la volvió más jugosa, porque cuando alguien no explica, todos empezamos a preguntarnos qué es lo que no quiere explicar. Se me hace importante subrayar algo, porque este canal no inventa, y aquí tratamos con personas reales. Todo esto se informó en medios de espectáculos, se documentó fecha por fecha, y las plataformas de venta hoy siguen mostrando disponibilidad para la única función que queda. Cualquiera lo puede comprobar entrando a comprar un boleto ahorita mismo. No es rumor, no es un dicho de pasillo. Es un mapa de asientos que cualquiera puede abrir con el celular en la mano. Y de las 10 fechas, ¿cuál sobrevivió? La de Viena, Virginia. El domingo 12 de julio, en el Filene Center de Wolf Trap, un teatro al aire libre bonito, grande, con su zona de asientos techados y su enorme ladera de pasto donde la gente se sienta con su manta y su cena. Es un recinto precioso, de esos que en verano se llenan de familias. Precisamente por ese pasto es difícil declarar un lleno total. Siempre cabe uno más en la loma. Y a 6 días del show, según los reportes de disponibilidad, todavía cabe muchísima gente en el pasto y en las gradas de a de veras. Piénsenlo un segundo. De un recorrido por todo un país quedó un solo punto en el mapa, y ese punto, a menos de una semana, todavía anda buscando público. ¿Y saben quién puso el dedo en la llaga? No fue un periodista, no fue un hater anónimo escondido en una cuenta sin foto, fue de la propia casa, fue de adentro. Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe, el que ha vivido siempre a la orilla de esta familia, el que carga con años de distancia con su papá, soltó una frase que se quedó pegada como chicle en la suela. Hablando justo del tema del público y de las cancelaciones, dijo algo así como que el público es lo más importante y que el público o te alza o te destruye. Esas fueron sus palabras en público cuando le preguntaron por la situación de su papá. ¿Te alza o te destruye? Dejen que esa frase respire, porque es de las que valen todo el video, la dijo el hijo. El hijo que meses antes le había pedido a su papá, también en público, en un video, que dejara de decir su nombre.
que ya no lo metiera en sus entrevistas ni en sus conciertos. Ya no digas mi nombre, le mandó decir, con ese dolor de hijo que se siente usado cada vez que conviene y olvidado el resto del tiempo. El mismo Emiliano que en otro momento le reclamó, más fuerte todavía, por qué ayudaba tanto a Ángela con todos sus problemas mientras a él lo había dejado solo desde siempre. El mismo que contó que su papá, cuando él era adolescente, le apagó el sueño de cantar, un hijo que fue creciendo lejos, del otro lado, sin el apellido abriéndole puertas, viendo cómo el apellido sí se las abría de par en par a su media hermana. Y aquí viene el matiz, porque este canal no reparte santos ni demonios. Ese mismo Emiliano, con todo y su coraje, después bajó la guardia, dijo que quiere mucho a su jefe, así, con esa palabra, mi jefe, que su papá no es mala persona, que estaría dispuesto a reconciliarse. Un hijo dolido, sí, pero un hijo que quiere a su papá a pesar de todo. Y del otro lado, Pepe tampoco se quedó callado. En una charla con Pepe Garza, cuando le preguntaron por Emiliano en plena bronca, contestó sin levantar la voz: tranquilo, no pasa nada. Tú síguele en tu friega, síguele componiendo. Un consejo, dicho en corto, casi de pasada. Y justo por eso hubo quien lo leyó como pura distancia. Ni un reproche, ni un abrazo, ni un vamos a hablar. Un síguele de patriarca que no piensa doblarse ni dar el primer paso. Pongan las dos cosas juntas. Un hijo que dice, te alza o te destruye y quiero a mi jefe en la misma temporada. Un padre que contesta, síguele. Y de fondo, un teatro en Virginia que no se llena, porque la crisis de la taquilla y la crisis de la familia son la misma crisis vista desde dos ventanas. Cuando el público te suelta la mano y tu propio hijo te dibuja mejor que nadie, algo más grande que una gira se está cuarteando. Primera pregunta para que la piensen y la dejen abajo. Sin miedo, cuando el que te retrata mejor es el hijo con el que estás peleado, ¿el problema es el hijo o es el espejo? Y no crean que el golpe se quedó en Emiliano, el que está fuera del proyecto. Se informó que el fracaso de la gira salpicó también a Leonardo y a Ángela. Los otros dos hijos que sí están dentro, los que sí cantan bajo el paraguas de papá, los que sí llevan el apellido como estandarte. Cuando la marca Aguilar recibe un golpe en su mercado más rico, no lo recibe una persona, lo recibe el apellido completo. La dinastía se vende como bloque, se sube al escenario como bloque, cobra como bloque, y cuando el bloque se cuartea entero. Y miren la ironía completa de la familia, porque están los tres hijos y cada uno en su propia grieta. Emiliano, el mayor, afuera del proyecto, dolido, reclamando desde la distancia, convertido sin querer en el que dice las verdades que nadie de adentro se atreve a decir. Leonardo, el que sí canta, el que sí está en el equipo, quedó salpicado por el fracaso de la gira de papá, arrastrado en una caída que ni siquiera es suya. Y Ángela, la consentida, la que iba a ser la gran estrella del apellido, cargando con abucheos, con gritos del nombre de otra, con la acusación de que copia a la ex de su marido. Tres hijos, tres heridas distintas, y un patriarca que en medio de todo eso contesta, síguele, y llora por una patria en la que ni nació. La casa Aguilar por fuera es un imperio. Por dentro, esta temporada se parece más a una familia que no se está entendiendo en el peor momento posible. Hay un detalle más de este primer capítulo que orbita justo alrededor del asunto americano, y es de esos que la audiencia no perdona. Hace unos días, en plena fiesta del Mundial, Pepe Aguilar apareció en un video llorando por México tras un triunfo de la selección, con la bandera, hablando de la patria, de sus raíces, con el corazón en la mano, y de inmediato hubo quien le recordó, con recibos, que él nació en Texas, en Estados Unidos. El patriarca de la mexicanidad, el que se envuelve en la bandera, nació del otro lado. No es delito, que quede claro, mucha gente nace de un lado y ama del otro. Pero en una temporada en la que justo Estados Unidos le está dando la espalda en la taquilla, esa contradicción entre el discurso y el pasaporte le cayó pesadísima. Llora por México en pleno estadio, con la bandera, pero el mercado que lo vio nacer es el que no le compra los boletos. La ironía se cuenta sola. Y aquí conviene entender por qué este golpe le pega tan fuerte justo en Estados Unidos, porque no es lo mismo cancelar de un lado que del otro. En México, la familia todavía llena. Los Aguilar meten gente en palenques, en ferias, en plazas de toros. En su tierra, el apellido pesa, la nostalgia jala, el traje de charro y el grito siguen vendiendo. En su casa no hay problema. El problema arranca justo del otro lado de la frontera. Y ese otro lado es, casualmente, el que de verdad importa para la cartera. Déjenme explicarlo sin tecnicismos.
como se lo contaría a mi comadre en la cocina. La raza mexicana que vive en Estados Unidos es un público de oro. Se fueron al norte hace años, algunos hace décadas, y cargan la patria en la garganta. Cuando un artista de rancheras va para allá, esa gente paga en dólares por sentarse una noche a llorar con la música de su tierra, la de su mamá, la de su pueblo. Un boleto vendido en dólares vale, en la caja del artista, muchísimo más que uno vendido en pesos. Por eso los grandes de la música mexicana pelean tanto por triunfar allá. Ahí está el tesoro escondido, ahí es donde se hace la lana de verdad. Llenar en México da orgullo y da titulares. Llenar en Estados Unidos da cheques. Entonces fíjense en la trampa en la que cayó Pepe. Puede seguir llenando en México todo lo que quiera y seguramente lo va a hacer y va a salir la foto bonita del palenque a reventar. Pero el mercado que paga en serio, el que sostiene el nivel de vida de una dinastía, ese le dijo que no, no a una fecha, a 9, y la que quedó, ni así. Es como tener la casa llena de invitados que no traen regalo y el banco vacío. La foto se ve bien, el estado de cuenta, no. Y aquí cierro el primer capítulo con una imagen, la del objeto, un teatro precioso en Virginia, con su ladera de pasto verde, esperando a un público que, a 6 días, todavía no termina de llegar. Guárdenla, porque ahora vamos a poner al lado otra imagen, y el contraste es la parte que de verdad duele. Mientras a Pepe Aguilar le sobran asientos en Estados Unidos, hay una mujer que en ese mismo país no se da abasto, y no es cualquier mujer, es Kazu. Sí, esa Kazu, la argentina, la mamá de Inti, la que fue pareja de Cristian Nodal antes de que la historia diera el vuelco que todos conocemos de memoria, ese vuelco que puso a Ángela Aguilar donde estaba ella, la que, según el relato que la familia dejó correr en su momento, quedó atrás, quedó en el pasado, quedó como el capítulo cerrado, pues resulta que la que supuestamente quedó atrás es la que hoy va adelante, y por bastante. Kazu venía de sacar su tercer disco, un álbum llamado Latinaje, y no fue un disco cualquiera para rellenar contrato. 14 canciones donde se paseó por cumbia, tango, salsa, bolero, corrido, hasta chacarera de su tierra, un disco pensado desde las mujeres de América Latina, con letras sobre lo que viven, lo que cargan, lo que callan, lo que aguantan. Un proyecto con cabeza y con tripa. Y ese disco no pasó de noche ni de puntitas. De ahí salió una canción con otra, que se instaló 8 semanas en lo más alto de la lista de Argentina y rebasó los 100 millones de reproducciones. 100 millones. Con una sola canción. Mientras a unos les cuesta llenar un teatro, a ella una canción le junta 100 millones de escuchas. Con ese disco bajo el brazo, Kazu armó su primera gira en Estados Unidos. La llamó Latinaje en vivo. Y aquí es donde el contraste se vuelve casi cruel, porque ella no venía de un apellido que le abriera las puertas. Venía de una historia personal dolorosa, de una ruptura pública, de que le contaran su vida en cadena nacional, y aún así, o quizá justo por eso la gente respondió. La gira arrancó a finales de abril, en California, en un recinto emblemático. 7 fechas anunció de inicio, 3 en California, Nueva York y 3 en Texas, entre ellas Houston, en un recinto de esos que se llenan de raza mexicana y latina, agotado, en la misma ciudad donde los apellidos grandes presumen arraigo. Se habló de 6 funciones agotadas de esas 7. Y la demanda fue tanta que hubo que sumar ciudades que no estaban en el plan original. Chicago, en un teatro histórico, agotado. Phoenix, Las Vegas, hasta Florida. De más de 50,000 boletos vendidos en Norteamérica, con producción de una de las promotoras más grandes del planeta, sold out tras sold out, en el mismo país, en las mismas semanas en que a Pepe Aguilar se le caían 9 fechas como fichas de dominó. Detrás de cada uno de esos sold out hay una persona que pagó. Ese es el punto. Y ojo con el detalle que los propios fans se encargaron de gritar, porque este dato es de ellos, no mío, y es delicioso. Cuando Kazu anunció sus funciones agotadas, en redes empezó a circular una frase con doble filo, de esas que se clavan, sold out, y sin regalar boletos como una que todos conocemos, sin regalar boletos. La puya iba directa al espejismo del que hablábamos hace rato, ese de los mapas que se ven llenos pero no lo están, ese de las cortesías que se reparten para que el recinto no se vea vacío. El público del chisme entendió perfectamente la diferencia entre una arena llena de gente que pagó su entrada y un mapa maquillado a punta de bloqueos. Y lo dijo con nombre y apellido a medias, para que no quedara ninguna duda de a quién le estaban tirando la piedra.
Y déjenme detenerme aquí un momento, porque este punto de los boletos regalados es más importante de lo que parece y explica media historia. En el negocio del espectáculo existe una práctica vieja como el negocio mismo. Cuando un concierto no vende, se reparten cortesías, se regalan entradas, se invita a gente, se llena el recinto de la manera que sea, para que en la foto y en el video se vea a reventar. Nadie quiere salir a cantarle a un mar de butacas vacías, y menos alguien de un apellido grande. Durante años eso funcionó, porque nadie andaba fiscalizando, pero cambió algo. Hoy el público del chisme sabe leer un mapa de asientos, sabe rastrear la reventa, sabe distinguir un lleno real de un lleno maquillado, se volvió detective. Y en el momento en que el público aprende a mirar debajo de la foto deja de servir. Por eso la puya de "sin regalar boletos" pega tan duro. Señala algo mucho peor que cantar mal. Señala que tuviste que rellenar la casa con invitados porque los clientes de veras no llegaron. Es la diferencia entre ser querido y ser tolerado, y esa diferencia, en 2026, ya no se puede esconder detrás de un mapa en verde. Aquí conviene bajar un cambio y ver esto con calma, con honestidad, porque es fácil emocionarse y perder el hilo. Comparar a Pepe Aguilar con Casu no es del todo justo en lo musical. Son géneros distintos, públicos distintos, generaciones distintas. Uno es ranchera, herencia, tradición, el traje de charro y el grito. La otra es una argentina que mezcla géneros y le canta a otra época y a otra sensibilidad. Eso es verdad, y hay que decirlo de frente. Pero el mercado no compara géneros, el mercado compara boletos, y en la única cancha que cuenta de verdad, la de cuánta gente saca su cartera y va, el marcador de estas semanas quedó de un lado. Del lado de ella. Hay otro gesto de Kazu que en este canal vale la pena rescatar, porque dice mucho de por qué le está yendo así. Cuando se presentó en un gran festival en México hace unas semanas, con todo el mundo esperando que soltara alguna indirecta, alguna puya contra Nodal o contra Ángela, ella no soltó ni una indirecta. Y cuando una parte del público empezó a insultar, ella misma lo frenó desde el escenario, que no la metieran en problemas. Se subió, cantó, brilló y se bajó. Dejó que la música hablara y se guardó el veneno, que además del tema, ella misma lo ha dicho, legalmente ni puede hablar. Y esa dignidad, ese no caer en el lodo, el público se la premió, porque hay un tipo de revancha que no necesita palabras, se llama taquilla. Y no crean que el fenómeno Casu se queda del otro lado de la frontera. En México, en el país de los Aguilar, en su propia casa, la Argentina también arrasó. El año pasado anunció una función en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes y más simbólicos de todo el país, el escenario donde se consagran los grandes. Y lo agotó tan rápido, en preventa, que tuvo que abrir una segunda fecha, y de ahí sumó más ciudades mexicanas a aquella agenda. Piénsenlo bien, porque el detalle es fino. La mujer a la que la narrativa de la familia mandó al pasado se dio el lujo de llenar el Auditorio Nacional, en la capital mexicana, en el corazón del territorio Aguilar. Fue a la casa del rival y puso el letrero de agotado en la puerta. Y ahí, otra vez, sin regalar boletos, hubo quien recordó viejas palabras y viejos desdenes que en su momento le lanzaron desde el medio cuando nadie apostaba por ella. La rueda de la fortuna girando frente a todos. Segunda pregunta polarizante, y esta va a levantar ámpula, así que respondan con todo lo que traigan. ¿Es mérito de Casu que esté llenando? ¿O es que el público está castigando a los Aguilar y ella nomás está pasando por ahí para recoger lo que sueltan? Yo tengo mi opinión bien clarita, pero quiero la de ustedes primero. Y ahora sumen la capa que lo vuelve todavía más incómodo para la familia, porque no es solo que Casu llene, es que Casu llena mientras a la nuera de la casa, a Ángela Aguilar, le pasa exactamente lo contrario arriba de los escenarios. A Ángela le ha tocado, más de una vez, subir a cantar y escuchar cómo el público le grita el nombre de otra, le gritan Cazú. En conciertos donde ella aparece, del brazo de Nodal, invitada por él a cantar a dúo, ha habido abucheos, gritos incómodos, silbidos. Se documentó en Colombia, se habló en la prensa, se vio en los videos que circularon por todos lados. La imagen es de las que no se borran de la memoria. La esposa arriba del escenario, cantando su parte, y el público de abajo, coreando el nombre de la ex. Es un cuadro brutal, y ese es el ambiente que rodea a la familia en el escenario mientras Kazu, del otro lado del mismo continente, agota funciones sin que nadie le grite nada que no sea su propio nombre. Y no para ahí.
empezó a rodar con fuerza una idea que a Ángela le tiene que doler más que un abucheo, que copia a Kazu, que quiere ser Kazu. Hubo videos, hilos, análisis enteros comparando gestos, poses, entradas al escenario, hasta el vestuario. En una noche multitudinaria en la Plaza de Toros La México, con un lleno de decenas de miles de personas, Nodal la subió al escenario para cantar juntos uno de sus temas más conocidos, ese que dice, "Dime cómo quieres". Debía ser el momento romántico de la velada, la pareja unida frente a su público. Y en lugar de eso, lo que dejó la noche no fue un titular, fueron tres, y ninguno era el que la familia quería. Uno de esos titulares fue justamente ese. Muchos aseguraron que la manera en que Ángela entró al escenario, su pose, su actitud, era un calco de la manera en que entra Kazu a los suyos. Se armó el debate en cuestión de minutos. Homenaje, casualidad o imitación de la mujer a la que se supone que reemplazó. El público del nicho, que no perdona una, se fue con la lectura más filosa, la que llegó a ocupar el lugar de Kazu ahora, hasta camina como Kazu, y cantantes y figuras del medio se sumaron a picar. La bola de nieve creció sola. Aquí conviene respirar, porque hay un contraste todavía más fino, y se resume en una pregunta: ¿de quién es el nombre que va en el boleto? Mientras Kazu agotaba funciones con su puro nombre en la marquesina, con reventa afuera del recinto, Ángela Aguilar se presentaba en Colombia, en Neiva, dentro del cartel de unas fiestas populares, una noche de festival con más artistas en el programa y con el público de la fiesta ya puesto. No era una arena conquistada con su nombre, era la fiesta de la ciudad y ella era una invitada del cartel. Y hay que contarlo con justicia, porque este canal no miente ni a favor ni en contra. Esa noche a Ángela la recibieron con aplausos, hubo ovación, se puso un sombrero típico con los colores de la bandera colombiana y el público lo celebró bonito. Su papá subió a cantar con ella una canción que le dedica siempre, de esas que ponen la piel chinita. Fue una buena noche para ellos, no se las voy a quitar. Pero acuérdense de un dato que redondea la ironía. Esa función de Neiva era en realidad la reposición de un concierto que se había caído el año pasado cuando se canceló a última hora por una falla en el escenario y Ángela dijo aquello de que le dolía mucho no poder cantarles. O sea que ni siquiera fue una fecha nueva conquistada, fue saldar una deuda pendiente. Y la foto grande, la que ve el público del chisme desde su sala, sigue siendo demoledora. De un lado, una que llena arenas con su nombre solo en el boleto. Del otro, una que brilla en la fiesta de otros, saldando además un concierto que ya debía. El público del nicho ata cabos rapidísimo, y ata este sin que nadie se lo explique. Cierro este segundo capítulo con el objeto otra vez, porque ya empezó a hablar más fuerte, ya casi grita. El mapa de asientos de Pepe en Virginia, con lugares disponibles a días del show, pónganlo al lado de una arena agotada de Kazu, con la gente afuera buscando reventa a precio de oro. Dos mapas, dos historias, el mismo país, las mismas semanas, a veces las mismas ciudades. Y ahora sí, con las dos imágenes juntas en la cabeza, vamos a lo más fuerte, a lo que de verdad me trajo a grabar este video. Porque hasta aquí les conté el qué. Ahora viene el cuánto, el marcador completo, y el marcador es lo que convierte una anécdota de cancelaciones en un veredicto que se va a leer este domingo. Vamos a contarlo despacio, como se cuenta un marcador en la cancha, para que quede grabado a fuego. De un lado, Pepe Aguilar, 10 conciertos anunciados en Estados Unidos. Primero cayeron 2 a finales de marzo, después se informó de 5 más en riesgo. Al final, a principios de mayo, 9 cancelados, 1 en pie. El de este domingo 12 de julio en Virginia, con boletos todavía a la venta a 6 días en gradas y en pasto. Marcador de Pepe en su gira americana, un concierto y con asientos vacíos. Del otro lado, Kazu, una gira estrenada este mismo año en Estados Unidos desde finales de abril, 7 fechas anunciadas, 6 agotadas. Y encima, ciudades sumadas al plan por pura demanda. Chicago, agotado. Phoenix, Las Vegas, hasta Florida. Más de 50,000 boletos vendidos. Marcador de Kazu en su gira americana, casi todo vendido y sin regalar nada. 1 contra 6. Butacas vacías contra sold out. Cortesías señaladas por las propias redes contra reventa afuera. Y por si el marcador no fuera suficientemente claro, la propia gente de las redes lo tradujo a una sola frase que ya no se le va a despegar a nadie. Una regala boletos
A la otra no le alcanzan para el público que quiere entrar. Ahora súbanle el volumen a lo que esto significa, porque aquí está el fondo del asunto, y es mucho más serio de lo que parece a simple vista. Aquí es donde la nota de espectáculo se vuelve un tema de dinero de verdad. Estados Unidos no es una plaza más para esta familia, es la plaza. Es donde vive una parte enorme de su público, esa raza mexicana que se fue al norte y que paga en dólares por venir a llorar con una ranchera un sábado por la noche. Es el mercado que deja los ingresos de verdad, los que sostienen giras, producciones, equipos, el tren de vida completo de una dinastía. Un boleto vendido en dólares vale, en la caja, muchísimo más que uno vendido en pesos. Cuando un artista mexicano de este calibre triunfa allá, ahí tiene su tesoro escondido. Y cuando fracasa allá, no fracasó en una ciudad ni en una noche. Fracasó en su banco, fracasó donde más duele. Y ese mercado americano tiene una fama bien ganada. Es de los más despiadados que existen. La raza que vive allá trabaja durísimo por su dinero, lo cuenta, lo cuida, y cuando decide gastarlo en un concierto, elige con la cabeza fría. No le regala su lealtad a nadie por el apellido que traiga. Ahí no basta con llamarte Aguilar, ahí tienes que convencer función por función a una comunidad que ya vio pasar a muchos grandes y que sabe distinguir al que va a darlo todo del que va a cobrar la pura nostalgia. Es un público exigente, orgulloso y que además está viviendo un momento difícil, con miedo, con la cartera apretada, cuidando cada dólar. Y aún así, ese mismo público, con todo y sus apuros, sacó para ir a ver a Casu hasta agotar las entradas. Eligió, con el poco margen que tiene, escogió a quien sí le entregaba su noche y su dinero. Y no escogió al patriarca de la ranchera, escogió a la argentina que le canta a las mujeres. Piénsenlo bien, porque ese detalle es de los que no se olvidan. La comunidad mexicana en Estados Unidos, la que se supone que es la base natural de los Aguilar, su gente, prefirió gastar en la ex antes que en la familia. Eso no lo arregla ningún comunicado. Por eso ese domingo 12 de julio pesa tanto, tanto que no cabe en un solo video. No es un concierto más. Es el examen final de toda esta temporada para el apellido Aguilar en el único lugar donde el apellido de verdad cobra fuerte. Si esa noche el Filene Center se ve lleno, con el pasto tapizado de familias y las gradas completas, la familia va a tener con qué contestarles a los críticos y créanme que van a salir a presumirlo. Y si esa noche se ve la ladera de pasto medio pelona, con huecos en las gradas y claros en las sillas de adelante, esa imagen va a dar la vuelta al mundo del chisme en cuestión de horas. Va a estar en cada canal, en cada red, y va a valer más que 1000 comunicados juntos. ¿Recuerdan la pregunta que les hice al principio? La de si un artista que cancela 9 de 10 conciertos tiene la culpa el clima o el público. Aquí está la respuesta, y es más oscura de lo que parecía al arrancar. Porque el propio hijo de Pepe ya la contestó por todos nosotros, sin quererlo, con una sola línea. El público te alza o te destruye. No fue el clima, no fue la economía global, no fue la mala suerte. Fue la gente que con la cartera dijo lo que a veces no se atreve a decir con la boca. Y lo dijo 2 veces en la misma temporada, una comprando todo lo de Casu hasta agotarlo y otra dejando vacío lo de Pepe hasta obligarlo a cancelar. 2 votos, el mismo público, el mismo país. Y déjenme meter aquí el dato que ata todavía más el nudo, porque el destino, cuando se pone irónico, no tiene llenadera. Del mismo lado de esta historia está la niña, Inti, la hija de Casu y de Nodal. Ese pleito legal que sigue abierto, con la demanda por la manutención admitida desde hace meses en un tribunal de Jalisco y con la notificación a Casu allá en Argentina todavía en trámite, moviéndose por canales diplomáticos, a paso de tortuga, de oficina en oficina. Recordemos rápido de qué va ese pleito, porque le da todavía más sabor al contraste. Fue Nodal quien metió la demanda, allá por finales del año pasado, en un tribunal de Jalisco. Pidió 3 cosas: que se definiera la custodia de Inti, que se fijara un régimen de convivencia para verla y que se estableciera una manutención. Aseguró, según su propia versión que circuló en la prensa, que ya le pasaba a Casu millones de pesos para la niña y hasta dejó entrever que quería saber en qué se gastaba ese dinero. También trascendió que buscaba que Inti tuviera la nacionalidad mexicana. La demanda se admitió, sí, pero la notificación a Casu, que vive en Argentina, se atoró en el laberinto de los canales diplomáticos, en oficios que van y vienen entre países, a paso de tortuga.
Meses después, la Argentina seguía sin ser notificada formalmente. O sea que mientras del lado de la familia política se peleaba en tribunales, se aseguraba haber dado millones de pesos y se pedía saber en qué se gastaban, del lado de Casu la respuesta no llegó en un juzgado, llegó en la taquilla. Ella siguió su vida, se presumió tranquila, hasta se dejó querer con eso de que le sobra el dinero y contestó a su manera, contando boletos por decenas de miles y publicando fotos felices con su hija, sin una sola palabra de más. La demanda avanza lento, en papeles. La gira avanzó rápido, en dólares. La misma mujer a la que se le quiso poner medio mundo en contra, la que fue llevada a los juzgados, es la que hoy vende más rápido que nadie en el país donde todos quieren vender. Si eso no es un giro de telenovela de las 10 de la noche, yo ya no sé qué lo sea. Y ojo, porque lo del domingo no es solo el problema de Pepe, es una alarma para toda la casa y sobre todo para la que viene detrás. Ángela Aguilar también quiere su carrera propia, sus giras, su nombre en las marquesinas de Estados Unidos, sin depender de subirse al escenario de su marido a que le griten el nombre de la ex. Y si el mercado americano le acaba de cerrar la puerta al papá, con toda su trayectoria, con todos sus años, con todos sus premios, ¿qué le espera a ella, que carga además con la mala fama de haberle quitado el lugar a Casu, con los abucheos, con la etiqueta de que la copia? El resultado del 12 de julio va a ser una radiografía de lo que le puede pasar a Ángela cuando le toque pararse sola frente a ese mismo público, sin la mano de Nodal, sin el escudo de papá. Por eso en esa familia deben estar mirando el mapa de asientos de Virginia con el corazón en la boca. No es una fecha, es un pronóstico, y de momento el pronóstico viene nublado. Y hay una última vuelta de tuerca que quiero que se lleven bien clavada, porque es la que le da sentido a todo lo demás. Esta familia construyó buena parte de su relato sobre la idea de que Casu era el pasado y Ángela el futuro, que la Argentina había quedado en la orilla del camino. Ese fue el cuento que se dejó correr. Pues el mercado, que es sordo a los cuentos y solo escucha billeteras, dictó lo contrario. El pasado agota arenas, el futuro pide que le griten menos y le compren más. Y el patriarca que iba a coronar el año con una gira americana se quedó con una sola fecha y un mapa de asientos que a 6 días todavía tiene lugar para ti, para mí y para quien quiera ir. Tercera y última pregunta para los comentarios, la más brava de todas, la que quiero ver arder abajo. Si ese domingo el Teatro de Virginia amanece con boletos sin vender y se ve medio vacío, ¿ustedes creen que la familia va a salir a dar la cara, a explicar? ¿O van a hacer como con las otras 9 fechas y lo van a dejar pasar en silencio, esperando que nadie mire el mapa ni saque las fotos? Porque a estas alturas ya lo aprendimos. En esta historia, el silencio también es una respuesta y muchas veces es la más ruidosa de todas. Vuelvo por última vez al objeto, porque ya es hora de mirarlo de frente, sin rodeos. El mapa de asientos del Filin Center, este 6 de julio, con lugares disponibles para dentro de 6 días. Ese mapa es el resumen de todo lo que les conté hoy. No hace falta que la familia declare nada. No hace falta un comunicado con membrete. No hace falta que un periodista lo confirme desde un estudio. La verdad de esta temporada está en una pantalla de venta de boletos que cualquiera puede abrir con el pulgar. Quedan lugares, a 6 días, para la única función que sobrevivió de 10. Y frente a ese mapa, la pregunta ya no es qué pasó. Eso ya lo sabemos de sobra. Se cayeron 9 de 10, la que queda no se llena, y del otro lado del país una Argentina agota arenas sin regalar un solo boleto. La pregunta es qué va a pasar el lunes 13, cuando amanezca y todos veamos las fotos del domingo. Si el teatro se llenó, la familia respira y saca el pecho. Si se vio vacío, esto que les conté hoy apenas es el primer capítulo, porque una gira se puede caer por mala suerte una vez y no pasa nada, le pasa a cualquiera, pero cuando el que te retrata mejor es tu propio hijo, cuando el público te deja los asientos vacíos y le agota las arenas a la otra, cuando tu gran noche del verano es de invitada en la fiesta de otros, mientras ella llena arenas con su puro nombre en el boleto, cuando lloras por una patria que no te compró los boletos, ahí ya no estamos hablando de mala suerte, ahí estamos hablando de un veredicto. Y el veredicto se lee este domingo en Virginia en un mapa de asientos que a 6 días todavía tiene lugar para ti. Yo lo voy a estar viendo con lupa y les voy a traer las fotos, sea cual sea el resultado. Pero antes, quiero saber qué creen ustedes, con toda honestidad, ese teatro el domingo, lleno o vacío.
porque de eso, y no de lo que diga ningún comunicado de la familia, va a depender el próximo capítulo de esta historia. Y algo me dice que el próximo capítulo va a estar todavía más bueno que este.